Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero te mando un abrazo, Joaquín. Gracias, querido Roy. René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Va también un abrazo grande, Joaquín. Hola. Don Pepe, una provocación. Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Bueno, el abrazo yo te lo di ayer. Ya sabes, siempre Sí, antes que gracias, don cualquier Pepe, otro gracias. medio. Mira, Joaquín, yo creo que el presidente de pronto se dio cuenta que ya la realidad lo alcanzó, que está viendo ya la otra orilla del sexenio y que la revolución de las conciencias no ha completado nada, prácticamente nada, para reemplazar, ¿con qué reemplazar las instituciones que durante 4 años ha desmantelado sistemáticamente? Por esto creo que siguió el consejo de Sun Tzu. La mejor defensa es la ofensiva y pasó a la ofensiva. Y así tenemos desde ayer armando ofensiva contra los medios, contra los críticos, pero sobre todo vemos el gran ejemplo de lo que son las mañaneras y por qué la gente no entiende por qué conserva su popularidad a pesar de las críticas. En el caso de la designación de la maestra Leticia Ramírez, la designa secretaria de Educación. Empiezan las críticas, pero al mismo tiempo lanzan este revolucionario, entre comillas, plan de educación que tú haces, que tú estuviste ahorita cuando menos tratando de hacernos entender con la profesora, con la maestra con la que entrevistaste, y nos desvió ya la conversación. No estamos discutiendo el plan de estudios en el que intenta cambiar todo el contenido de la educación básica de este país. No lo estamos discutiendo. Nos desvió la conversación acusando a los críticos de la profesora de clasismo. Esa es la maestría con la que se está manejando. Por eso es que el gobierno controla la agenda, centralizó toda la información y nos tiene a todos atentos a lo que dice por la mañana. No, no por ganas ni por masoquismo, porque si queremos encontrar alguna nota, la tenemos que estar buscando en medio de los interminables rollos propagandísticos de cada mañana. Y ni modo, es lo que tenemos. René, Roy primero, por favor. A ver, primero voy a estar de acuerdo con Pepe en que no se discute lo esencial, que es, digamos, una repetición del programa de la semana pasada, porque donde decía yo que el presidente se niega a escuchar expertos. En el Tren Maya se negó a escuchar a ecologistas, en la Guardia Nacional se niega a escuchar a los expertos del tema, y en la parte educativa pues, no quiere discutir la parte del contenido porque no quiere oír a los expertos, es a los suyos, no es lo que él quiere. Y la crítica a la secretaria se me hace un poco injusta, porque pues hay que dar siempre el beneficio de la duda, o sea, el que quieran ahí a una lumbrera. Mira, yo nomás recuerdo que del caso de Calderón nombró a un secretario de Economía que no era economista y que su único mérito es que había tenido una empresa, había pagado impuestos, había pagado el seguro social, dijo, y que había quebrado la empresa, creo, pero era mérito, era su amigo, pero no tenía ningún mérito tampoco en un problema ¿Quién era? económico del país. Muñoz Leos, creo era, ¿no? Pero entonces creo que aquí sí, el criticarla porque dicen no tiene los conocimientos, bueno, lo que él quiere es lealtad, quiere organización, quiere mando, quiere que le hagan caso, quiere que él manda. Me recuerda aquella frase de la economía se maneja en Palacio. Aquí es la educación se maneja en Palacio, la ecología se maneja en Palacio, la seguridad se maneja en Palacio. El presidente, estamos en un gobierno de un hombre, no en un gobierno de instituciones, un gobierno de un hombre. Y tú, René, por favor, un comentario. Joaquín, yo inicio de acuerdo a lo que dijo don Pepe y Roy, que sí, todo esto sucede, pero insisto en que sin magnificar que no se viven, que no son tiempos gloriosos estelares de la cuarta T. El propio presidente con todas sus acciones va más allá de la realidad, está en su ficción constante y en su invención desde su visión y sus creencias con las anteojeras de Palacio. El hecho es que
estamos a 26 meses del fin sexenal y la entrega formal del poder, y estamos ante un golpe de la realidad, donde ya el futuro para él no es lo que era antes. Y ante este golpe de la realidad, estamos en una situación en que le va la vida, por hablar solamente de los acontecimientos tremendos y de terror de la semana pasada, a los mexicanos, a gran parte de los mexicanos. Y el gobierno y el presidente justifica y da explicaciones fuera de lugar, y muchas de ellas exactamente igual a como se daban en gestiones, al menos en las dos gestiones administrativas anteriores que tanto combate, defenestra y critica el propio presidente. El hecho es, Joaquín, que como he dicho otras veces, una sola vida, una vida que falte, una vida Bien. es demasiado. Mira, Joaquín, fíjate que no podemos olvidarnos de que la semana pasada fue una semana de infierno en varias ciudades. No importa, a mí no me interesa, y aunque se vayan a esponjar en Palacio Nacional, no me interesa lo que digan. Yo sí sé del miedo. Yo tengo familia en Juárez. Sé del miedo que tuvo la gente. Y es pueril, por decirlo en bonito, ese argumento de que hay un complot entre las fuerzas siniestras de la derecha y el neoliberalismo, entre narcopolíticos con el crimen organizado para ir en contra de este gobierno. Esa solo se le puede ocurrir, y se le ocurrió seguramente el pasado fin de semana a los tejedores de leyenda. Pero ese es el talón de Aquiles que, a pesar de las estadísticas y a pesar de lo que digan, no pueden negar la realidad. Es el talón de Aquiles de este gobierno, que ya estamos avisorando que su gran fracaso va a ser la seguridad pública. Yo agregaría la salud también, Roy. No, vamos a hacer una sí, larga lista. la salud y el incremento de precio en alimentos. Pero sí, Pepe está hablando bien. Vivimos unos eventos la semana pasada que es imposible ignorar. A ver, si hubiera sido en cualquier parte del mundo, las escenas que vimos en cualquier parte del mundo hubieran generado reacciones de corresponsales extranjeros viendo, y el presidente casi visitando los lugares, que este fin de semana va a Baja California, por cierto. Pero sí hubiéramos visto eso. Y de repente el lunes el presidente lo remite a la acostumbrada polarización de son los conservadores neoliberales y los medios que exageran las cosas. Bueno, si viven ahí, coincido con Pepe, si viven ahí, no solo dicen que no exageraron, sino que se quedaron cortos con lo que dijeron. Es lo que yo pienso, ¿no? Tiene los balazos. Imagínate a la gente que le tocó el balazo, a la gente que le quemaron su carro, y que le vengan a decir, están exagerando los medios con lo que está pasando. No, están muchos mexicanos viviendo tragedias reales o miedos reales, porque las encuestas del INEGI de miedos nos dicen cómo viven, y cuando viven con ese miedo, restringen sus inversiones, sus salidas, sus relaciones, restringen su vida. Entonces yo creo que el miedo que se genera es ya una nota, y ese miedo se genera porque este crimen organizado tiene casi pues la impunidad para hacer esto, sabiendo que van a detener a unos cuantos, pero la fuerza no se la quitan. Sí, porque luego llega el ejército, pero como me decían a mí hace muchos años, sí, el ejército llega, pone orden, pero luego se va y nosotros nos quedamos en manos de los mismos. Aquí yo por eso hablaba, ahorita que hable René, voy a citar el ejemplo del Valle de Juárez, porque es el mejor ejemplo. Oye, Joaquín, nada más para corregir, hace rato dije que era Muñoz Leos, no, era Ruiz Mateos, el que había sido secretario de Economía, ¿no? Sí. Muñoz Leos era de Pemex, sí. ¿No? Ruiz Mateos fue el de Economía. Sí, así es. Sí. Era el que venía de la Dupont, por cierto. A ver, venga, René. A lo que afirmó don Pepe de las declaraciones presidenciales, en todo caso, Joaquín, en mi opinión, son una suerte de imputaciones de que simplemente se pueden calificar como de banalidad terrorífica. ¿Y por qué digo esto? También coincido con don Pepe. Yo considero que la refutación a la falacia presidencial es la realidad.
más allá de todas estas peroratas, de todas estas arengas, frases hechas presidenciales y pontificación en la batalla retórica, está esta lamentable afirmación sin sustento, la falacia desde las anteojeras de Palacio. Llamar a que hay una colusión, un complot, una acción concertada por parte de los conservadores y grupos criminales. Eso está absolutamente desfasado. Conclusión de esto que opino, Joaquín, no sé si es más lamentable la desmesura de esta diatriba discursiva o la realidad que se vive de la inseguridad, de la violencia, de lo que ustedes apuntan, de salud, de educación y de todos los puntos de la agenda que demandan eficacia por parte del régimen. Lo que hay es una ausencia de supremacía del Estado en seguridad para cumplir con su principal razón, la de otorgar seguridad a los ciudadanos. Como siempre ha dicho muy bien don Pepe, a los ciudadanos de a pie principalmente. Don Pepe. Mira, Joaquín, lo que pasa es que se encontraron este gobierno con que la narrativa, el rollo no alcanza para disimular o para contrarrestar los problemas de inseguridad. Pero una paradoja que me brincó hoy en la mañana, se ha estado acusando a los medios tradicionales, entre comillas, se les acusa de que durante el sexenio de Calderón se callaron como momias ante la violencia criminal. No, que hubo un pacto, dijo que hubo un pacto con Exacto. los medios. Sí, Joaquín, pero fíjate qué curioso, que los voceros del oficialismo, los tejedores de leyendas del oficialismo, ahora están pidiendo a los medios que los casos del crimen organizado y la violencia del crimen organizado los traten con moderación. Y estoy citando, moderación. Varias veces se repitió, y se repitió en estos micrófonos, en esta frecuencia de Radio Fórmula. Moderación. Caray, Joaquín, si lo que quieren es, ¿por qué no hablan claro? Busquen un pacto con los medios como el del sexenio pasado para que no se haga público. Según ellos, quieren lo mismo. Quieren que nos acusan de callar en el sexenio de Calderón y ahora quieren que nos callemos de motu propio. Pues, Joaquín, eso te demuestra que no hayan qué hacer. Están atrapados, son rehenes de sus palabras, de su narrativa y de su política de seguridad, de abrazos y no balazos, que es un total fracaso. Pero hoy el presidente reiteró que ha sido un éxito, que no la va a cambiar aunque no nos guste, y ajustó ahí unas cifras. La cifra que yo insisto es al día de hoy, datos del mismo Consejo de Seguridad, que es del gobierno, van 130,000 homicidios dolosos. Es verdad que el presidente Peña Nieto se los dejó muy alto, pero ahí van 130,000 homicidios dolosos que de mantenerse esta tendencia, según Carlos Pena, director de T-Research, terminaría su gobierno arriba de los 210,000 homicidios dolosos. Roy. Mira, Joaquín, las cifras al ciudadano no le dicen nada. Y entonces las cifras termina por creérselas al presidente. Si el presidente dice va bien y vamos bajando, y la culpa es la anterior, el presidente le creen sus seguidores. O sea, los seguidores dicen, sí, es cierto. Lo que los seguidores ya tienen problemas es cuando el balazo le toca afuera. Y entonces, en ese sentido, los actos de inseguridad sí es algo con los que el presidente no puede lidiar. La inseguridad tal cual, la muerte de los jesuitas, el fusilamiento en Michoacán, el asesinato en Levarón o lo que pasó la semana pasada. Con los actos no puede lidiar. Pero cuando todo el argumento es cifras, el presidente gana. Son hasta él se hace bolas al decir las cifras, mezcla fuentes, porque al ciudadano no le dicen nada y el presidente mantiene ahí el debate en las cifras.
Yo creo que en ese sentido no le están dañando mucho al presidente. Pero quiero reiterar algo que ya he dicho. Mire, hoy es el programa 803. Tal vez empezamos esta mesa cuando gobernaba Fox, es decir, todo el sexenio de Calderón, el de Peña y lo que va de López Obrador nos ha tocado. En estos 803, tal vez en el 60 o más de ciento de los programas, hemos hablado de la inseguridad, de actos de inseguridad y de problemas de inseguridad. Y jamás, por lo menos lo digo personalmente, jamás alguien me ha dicho, no hables de esto, no digas esto, jamás me han censurado. He podido decir lo que yo quiero opinar y hemos criticado, lanzado advertencias contra gobernadores, municipios o presidentes donde hay inseguridad. Así que eso de que hay un pacto, pues ahora sí que me hubieran dicho dónde ir a verlo, porque nunca lo vi. Así es, está. Y tú que eres el estadístico, hablas de más de 800 programas, hablas del 60%, estamos hablando de 480, 500 programas, en donde hemos hablado aquí, yo creo que en cada uno de los 800, Roy, del problema de la inseguridad en los gobiernos, de Vicente Fox, ¿sí? Sí. De Felipe Calderón, de Y de Enrique Peña. Peña Nieto y ahora de López Obrador. Que no nos vengan con el cuento de que hay un pacto, ok, hay un pacto, ¿dónde está el pacto? Porque también me dicen que hay otro pacto. Entonces, si hubo un pacto y no se acredita, y se dice que hay otro pacto y tampoco se acredita, entonces, con señalar la existencia de un pacto, ¿ese pacto existe? No, pues no. No sé. René. A menos que lo conozcamos, no. Mira, No Joaquín, documentado. Sí, sí, sí. Pero sí, es que no necesitan documentar nada, Joaquín. Joaquín, se dice y se dice bien que tradicionalmente es el poder el que con sus maquinarias de propaganda interpreta los hechos. Y la realidad en los hechos lo que hace es ilustrarlas. La realidad no complota. Sí, lo que hay es un presidente que no se asume como un oficiador de políticas públicas, de dar respuestas a las demandas concretas, como un constructor de soluciones, sino que la mayoría de las veces desde las mañaneras se vuelve él mismo parte de la problemática misma. Más bien, él es el ilustrador, el gran narrador de lo que sucede y de lo que está sucediendo por su obsesión de su misión de ofensiva propagandística de prevalecer en la agenda de discusión. Ahí donde de acuerdo a lo que es hábil para la ficción y la invención, decían escritores como Jorge Luis Borges, ahí donde se distorsiona todo, donde se tergiversa la realidad y donde las ficciones que no podrían ser creídas eran y son creídas, en este caso para beneficio y rentabilidad como un gobernante, como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el gran estratega de su ofensiva de propaganda constante desde Palacio. Bien, vamos a ir con las conclusiones, querido Roy. Joaquín, mira, aproximadamente hace 7 años, en agosto del 2015, el presidente cambió a secretario de Educación Pública y mandó a Aurelio Nuño, que estaba ahí cerca de su oficina, ¿no? Bien, al año siguiente, en el 16, es decir, equivalente a hace 6 años, Nuño presentó la segunda parte de la reforma educativa que tenía ya que ver ya con los contenidos y con el aula. Prácticamente las mismas fechas, estamos viviendo lo mismo. Esa reforma llegó a aplicarse al aula, yo lo dudo. Si entrevistas a los docentes, yo creo que les faltó capacitarlos, aplicación. O sea, esa reforma no llegó al aula. Hubo cambio de gobierno. Creo que lo que va a pasar con esta reforma es exactamente lo mismo. No va a haber tiempo de capacitarlo, porque además tienen menos recursos, de aplicación en el aula, y entonces esta ya va a depender del próximo presidente, presidenta o secretario de Educación que haya el sexenio que entra. Entonces ahorita simplemente es como para discutirla, pero no se va a aplicar. Gracias, querido Roy. René, una conclusión breve, por favor. Joaquín, sí, la pregunta seguiría siendo, en la realidad, ¿dónde está el complot de la prensa amarillista?
no hay una respuesta concreta que se fundamente en los hechos. Lo que sí hay hoy por hoy es esta ofensiva que hablo de propaganda y de distracción, de invención y de ficción de la realidad alterna, en aras, como hemos dicho otras veces, de justificación y de distracción, Joaquín, para no enfrentar los hechos y trascender sus propias limitantes. Esto ocupa la energía y la voluntad no solamente de Morena, sino 26 horas diarias, no 24 horas diarias del propio presidente. Pero lo que sí hay, y no hay complot, y sí existe, es esta contradicción, estos avatares y estas paradojas. La primera, la contradicción del poder de no poder, Joaquín, en la incoherencia e inconsistencia entre promesas y resultados. Segundo, la paradoja de gobierno legítimo y gobierno ineficaz por desempeño. Y tercero, el avatar en el contraste constante de presidente popular versus gobierno improductivo. Muchas gracias, Joaquín. Fuerte abrazo. Gracias. Abrazo grande. Gracias, René. Don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, es que yo creo que podemos este sexenio resumirlo en aquellas frases. No quiere el presidente que le pase lo que le pasó a Gorbachev, que se le precipitaron los acontecimientos cuando todavía no arraigaba nada de lo nuevo y lo viejo no desaparecía. El presidente tiene, insisto, como dije la semana pasada, el país y su proyecto de la revolución de las conciencias en obra negra. Y entonces, pues difícilmente va a poder completarla. Pero, de modo, él tiene el control en la mañanera, el control de la agenda. Por eso yo creo que se le aplica a este gobierno la frase de don Mariano Paredes y Arrillaga. A los niños se les engaña con juguetes, a los pueblos con palabras. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Buenas tardes. tardes, don Pepe Fonseca, Roy Campos, René Casado. Nos vemos el próximo miércoles. Que la pasen muy bien.